Claudio Rojas andaba conmigo. Sí. Claro, ahí revisábamos entonces, fueron varios los disparos que se pudieron escuchar y que una vecina del sector que se fue a refugiar precisamente al interior de un local comercial, de un mini market, logra captar entonces con su teléfono celular. ¿Qué pasa ahora? Tras las diligencias, como les comentaba, de Carabineros, se logra detener a lo menos a 13 personas que fueron también protagonistas de este video que acabamos de revisar y que además uno de ellos, el líder de la banda, Manuel T. Paul, tenía un nutrido prontuario policial, más de 50 detenciones, incluso tenía una orden vigente por homicidio. Él lideraba, como les digo, esta banda y los otros 12 personas detenidas, un joven de 23 años y otro de 19, trabajaban codo a codo junto a él en cometer distintos delitos, incluso eran los que se llaman soldados. Ellos vivían precisamente en un blog ubicado ahí en ese sector y que la verdad lo tenían tomado. Ellos veían quién ingresaba y quién salía de ese bloque de edificios. Incluso las puertas para ingresar estaban blindadas. Además, tenían un circuito cerrado de cámaras de televigilancia para mantener todo bajo control y los mismos soldados armados estaban dentro y fuera de este bloque de edificios. Fue entonces gracias a los carabineros de una larga investigación logran dar con el paradero de estos sujetos, logran entonces entrar a este bloque de edificios y poder tomarlos detenidos entonces durante la madrugada de ayer. ¿Qué se encontró al interior de estos departamentos? Bastante dinero en efectivo, armas de fuego, además de 30 millones de pesos en drogas, marihuana, cocaína, pasta base. Todo eso fue incautado y las 3 personas fueron puestas ante la justicia, pasaron a su formalización y hoy se encuentran ya en prisión preventiva por 120 días que dure la investigación por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas y también de municiones, porque fueron bastantes las municiones que se encontraron al interior de este departamento. Lo que ha llamado bastante la atención sobre este sujeto, el Macunda, que era apodado, es este nutrido prontuario policial. Yo les comentaba que tenía una orden vigente de detención por homicidio, incluso también más de 50 detenciones por distintos delitos, entre hurto, robo con sorpresa, porte ilegal también de armas cortopunzantes, incluso por violencia intrafamiliar. Y lo peor aún es que el menor de 19 años que fue detenido, que era su compañero de delitos, además era su hijastro, un joven de 19 años que no tenía antecedentes, si bien el de 23 tenía por lo menos 11 causas penales. Tenemos el prontuario. Así es, el prontuario de quien operaba como líder de esta causa lo tiene Claudio Rojas. Sí, los antecedentes penales. Tenemos 17 causas por hurto simple, una causa por porte de arma cortante, una causa por hurto frustrado, una por hurto, una por violencia intrafamiliar, una por violación de morada, una por un 442, un hurto, un coautor de receptación, ocultación de identidad, amenazas simples, una causa, la pendiente, la más importante, una causa pendiente por homicidio, una causa pendiente por porte ilegal y tenencia de arma de fuego. Wow, la verdad es que es increíble. ¿Y BUD denunciado sería? Una por amenazas condicionales contra personas, 2 por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, me imagino, y una por violencia intrafamiliar. Eso no es todo, ¿ah? No. Hay una segunda parte. Ya, no. ¿Y tiene reincidencia en todos estos delitos? Ah, mira. Es que no puede ser. Una receptación de vehículos motorizados, una posesión, no tenencia o porte ilegal de munición, una por amenazas simples contra personas, usurpación de nombre, 27 hurtos, 5 hurtos simples, un artículo 445, tenencia de elementos para cometer delitos, 1 por robo en bienes nacionales, 1 robo en lugar habitado, 3 por consumo y porte de drogas, 1 en desórdenes públicos, 1 por daños simples, 1 por porte de arma blanca, 3 robos por sorpresa y 2 robos con intimidación.
Wow. O sea, cuando uno lee el prontuario del Macumba, uno entiende que no le importa ¿Qué edad tiene el absolutamente Macumba? 30 años. nada. 30 años. 30 años, imagínate cuando tenga 50. No, y uno entiende que efectivamente se pueden trampar en un fuego cruzado a plena luz del día fuera de un jardín infantil sin importarle absolutamente nada lo que pasa con esos pequeñitos que están ahí. Pero eso no es todo. Está también detenido el amigo del Macumba, que es apodado como el Guatón. Tiene Y el 23 años. Guatón, Dios mío, qué apellido. El Guatón sí. tiene reincidencias uno por código sanitario. Tiene que haber sido tema pandemia. Claro. Microtráfico, tiene uno por salud pública, también tiene que ser pandemia. Uno por portar elementos para cometer delitos. 2 robos en lugar no habitado. 1 por otros delitos de la ley 20.000, tráfico de drogas. 2 hurtos, faltas. Tiene 2 vulneraciones de derechos. Y como causa pendiente tiene una causa cancelada por el delito de portar elementos conocidos para comisión del delito. Importante prontuario, pero por lo menos en este podría entender algo. En el caso anterior, Pati, sabéis que siempre me hacen la misma pregunta a mí y es algo que yo jamás he podido responder. ¿Cómo está libre? ¿Cómo alguien con un prontuario Está como libre. ese está en libertad? Bueno, yo creo que es sobre todo la primera exposición de cantidad de causas. Primero hay que precisar que evidentemente esas no son sentencias. Son porque causas. ninguna persona con esa cantidad de sentencias libre. podría estar en libertad. O sea, evidentemente debiera estar cumpliendo una pena privativa de libertad. Y cuando se habla de reincidencia, me imagino que están haciendo alusión a detenciones por distintos delitos. Pero creo que esto revela la necesidad de profundizar la eficacia de la persecución penal. Porque que un sujeto con este nivel de detenciones no tenga sentencias por los hechos da cuenta de que obviamente no se recogieron los antecedentes suficientes para que se llegara a imponer ante un tribunal una imputación y eso determinara una sanción condenatoria que implicara su privación de libertad. Prueba de ello es que está con una orden pendiente o estaba con una orden pendiente por un delito de homicidio, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Pati? Es que nos falta una parte de la patita de la cueca. Lo que para la gente no sabe, Patricia Muñoz, ¿cuántos años en la fiscalía, Patricia? 15. 15 años en la fiscalía. Y de hecho, mis amigos fiscales que te conocen me hablan maravillas de ti. Me dicen que fuiste un excelente fiscal. Entonces, cuando está hablándole Patricia, está hablando de alguien que sabe del tema y lo que está pasando. Sí. Así que... Sí, pero por eso me interesa relevar ese punto, porque creo que estamos en una situación crítica como país. Ustedes lo abordaban en el bloque anterior, donde la situación de violencia está muy, muy compleja, ¿no? Y eso ciertamente tiene implicancias en toda la sociedad. Todos nos desenvolvemos en un contexto en el cual la violencia puede afectarnos directamente. Indiscutiblemente eso también afecta a los niños que están, y qué mejor prueba que el video donde esta balacera se produce afuera de un jardín infantil o en la cercanía. Vimos hace un poco tiempo atrás también un video donde se producía lo mismo, que las educadoras de párvulo hacen como una estrategia para evitar que los niños se puedan dar cuenta de la situación. Y por eso es que apunto a la eficacia de la persecución penal. Y ahí hay un rol donde las policías tienen un quehacer ineludible porque son quienes deben recoger las pruebas, pero también el rol de los fiscales, ¿no es cierto?, de hacer una persecución eficiente, dirigir la investigación y lograr que en definitiva estos hechos sean conocidos por los tribunales y sancionados debidamente con penas proporcionales a los hechos que se cometen. Y ciertamente estamos en una situación compleja que amerita revisar estos casos. Yo, por ejemplo, en ese caso... revisaría qué pasó en cada una de las causas. O sea, yo fiscal regional de ese caso digo, a ver, ¿por qué este sujeto tiene 30 causas o 30 detenciones y no hemos sido capaces de perseguirlo eficazmente? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién falló? Tenemos problemas con la policía y esto no tiene que ver con estar siempre echándole la culpa al otro. Ojo, que creo que ese es un desafío del sistema también, ¿no? Que el fiscal dice que la policía que el fiscal que el juez, y al final la gente no entiende nada y dice, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo, a mí lo que me interesa es que la gente que comete delitos sea sancionado. Y en esa línea, creo que la revisión de estos procesos debiera implicar una retroalimentación entre los actores del sistema para poder corregir las deficiencias y que seamos lo suficientemente eficientes. En el caso de Macumba, este líder de la banda que protagonizó este intercambio de balas con otra banda rival, que decidía quién entraba y quién no al bloque en donde vivía, y con un amplio prontuario policial, como lo veíamos y lo examinábamos, con tan solo 30 años, además una orden pendiente por homicidio, yo siento que tenemos poco y nada para poder rehabilitar a una persona así. Pero ¿qué pasa con los niños que efectivamente tienen que acostumbrarse
casi a estas balaceras y que van a ese jardín infantil. ¿Qué pasa con las tías, con las educadoras que tienen que crear estrategias de cantarles canciones como Conejito sal de aquí y agacharlos para que ellos no se den cuenta de lo que está ocurriendo afuera? Porque estamos hablando de tipos que no les importa si afuera un jardín infantil, de un colegio, de un hospital, no les importa nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos niños que sí se ven afectados por estos ambientes violentos que se desarrollan afuera del jardín? Pero eso tiene dos focos, Julia. Por una parte, efectivamente, lo que tú dices de los niños que están en estos entornos. Pero Sofía era el nombre de la periodista. No, es Silvana. Silvana, perdón. Relevaba que estaba cometiendo el delito con su hijastro que tenía 19 años. Es verdad. ¿Qué pasa también con los niños que están en entornos donde sus parientes o los adultos responsables de ellos están vinculados a los hechos delictivos? Y cómo, por tanto, eso también necesita de una atención específica, porque si no se acostumbran y creen que esa es la dinámica en la que pueden sobrevivir en la lógica de la obtención de bienes o de cosas que no pueden obtener por otra vía. Por eso es que nosotros desde la Defensoría de la Niñez venimos hace mucho tiempo, o desde que existimos, la verdad, insistiendo, es que acá el foco tiene que estar puesto no en la reacción, sino que en la prevención de las vulneraciones de los derechos a los niños. Y eso involucra darles contextos en los cuales sus familias, que son insustituibles, sean capaces de brindarles espacios de protección y de entender, por tanto, cómo asegurarles que no van a ser víctimas, por ejemplo, del reclutamiento de bandas organizadas que cometen crímenes, y además darles espacios de protección a los entornos en los cuales se está produciendo la delincuencia. O sea, cuando el narco se toma la población, y el diputado lo debe saber bien porque recorre su distrito permanentemente, se crean poblaciones donde se instalan canchas, lugares de juegos de niños, y resulta que los niños no los pueden ocupar porque están ocupados por las bandas criminales que en definitiva se apoderan del lugar. Eso no es algo que se pueda permitir, y hay que tener una decisión de combatir aquello, pero también ser eficaz en ese combate, porque no sacamos nada de estar deteniendo a esos sujetos si después no vamos a tener la capacidad de probar su responsabilidad y por lo tanto vamos a tener consecuencias como las que vemos en este caso. Patricia, hoy en día hay un tema súper en boga que te va a tocar fuertísimo, que hay mucha gente que vivirá con bastante malos ojos la ley de responsabilidad penal a adolescentes, porque se han dado cuenta que la criminología o el delincuente ha cambiado. Hoy en día tienes a niños de 14 años armados hasta los dientes, percutando un arma contra una persona y quitándole la vida. Y siente que tal vez tú eres como parte de esa puerta giratoria que en definitiva permite que estos niños delincuentes vuelvan al sistema. ¿Tú qué visión tienes respecto a todo eso? Bueno, lo primero es que nosotros como país, al crear la ley de responsabilidad de los adolescentes, lo que hicimos es cumplir un compromiso que implica juzgar a los adolescentes de manera distinta que los adultos. Y tomo el punto que decía Julia respecto de la posibilidad de rehabilitar o reinsertar. El trabajo de reinserción, cuando se hace bien con adolescentes, es muy fructífero. Con los adultos es mucho más difícil y las probabilidades disminuyen evidentemente. Pero por lo tanto lo que necesitamos hacer es trabajar seriamente para que la reinserción implique término de carrera delictual en el caso de los adolescentes y no volver a verlos en el sistema. ¿Y tenemos capacidad para hacer esa reinserción? No. Hoy día no. ¿Y entonces qué es lo que hacemos cuando no tenemos esa capacidad de reinserción con un sistema que está fallado? Porque tenemos niños que vuelven a delinquir. Por supuesto, no estamos siendo capaces de intervenir adecuadamente y eso genera la imposibilidad de evitar que se vuelvan a vincular con hechos delictivos, porque tampoco somos capaces de gestionar no solo con ese adolescente, sino que también con su entorno, ¿no? O sea, si yo no trabajo en la intervención con el entorno familiar y social de ese adolescente, es muy poco probable que yo logre un cambio positivo que evite que ese chico entienda como una única alternativa de vida la comisión de delito. Y por eso es que es tan relevante que avancemos rápido, el diputado sabe, en el sistema de reinserción social juvenil, que apunta a modificar aquella estructura que hoy día no funciona bien, y esa es la realidad, y por lo tanto hacernos cargo de una situación que es evidentemente compleja y que requiere un abordaje desde el Estado serio. Sí me gustaría relevar un punto. En un periodo de tiempo de 5 años se produjo una reducción en un 33% de la participación de adolescentes en delito. Y lo digo porque en general, en términos comunicacionales, muchas veces se potencia la idea de que son muchos los adolescentes que delinquen y es relevante tener evidencia para sostenerlo. Defensora, y en ese sentido, ¿por qué uno tiene la sensación, y la gente en sus casas también, que los últimos hechos de Portonazo del último año, desde el asesinato de la pequeña Tamara Moya a manos de un delincuente de 17 años, hasta el día de hoy, están siendo protagonizados por menores de edad, por jóvenes? Incluso veíamos la detención de uno de 12, 11 años, 10 años, teníamos uno de 10 años 13, y que están actuando de manera tremendamente
tremendamente violenta. Hoy día uno de los grandes temores de los automovilistas, sobre todo cuando van acompañados de su familia, es toparse con estas bandas de menores de edad que algunos, según postulan, actúan no lúcidos, efectivamente, bajo alguna sustancia, y que son muy, pero muy violentos a la hora de tratar de conseguir el automóvil. Es lo que estamos conversando. O sea, cuando tú tienes una sociedad violenta y son los entornos en los cuales se desarrollan los niños, tú no puedes esperar comportamientos distintos. Con esto no estoy justificando, sí, ¿no? Y de hecho agradezco la pregunta porque efectivamente a mí me dicen defiende a los delincuentes. No se trata de eso, se trata de que los adolescentes tienen que tener un sistema de responsabilidad distinto, lo que no implica que sean impunes de hechos delictuales que cometen y tienen que ser responsables de aquello. El punto es cómo nos enfocamos y nos preocupamos de que dejen de entender, y vuelvo al punto, que la delincuencia es la única alternativa para conseguir los bienes que esta sociedad les dice que son a los que deben aspirar. Sí. Cuando los chicos ven que tienen que tener zapatillas, que tienen que tener ropa de determinada calidad, etcétera, y no encuentran esos espacios en su desarrollo social, y ven que el narco les ofrece muy rápidamente, ¿no es cierto?, o las bandas de crimen organizado como las que hace referencia Julia, bueno, ahí tenemos un desafío como Estado, de que no sean ellos los que les ofrezcan calidad de vida adecuada a los niños, sino que seamos como sociedad. ¿Defensoría tiene la sensación que han aumentado o han disminuido los delitos protagonizados por adolescentes? Estadísticamente, en los últimos años han disminuido los adolescentes vinculados a delitos. Lo que ha pasado en los últimos años es que los delitos se han puesto más violentos. Y eso no exime también la situación de comisión de los adolescentes. Pero sí me interesaba poner como punto de evidencia que hay menos adolescentes vinculados a delitos, porque eso nos hace tener una discusión que es relevante, ¿no? Claro, y basada en datos que son reales y no en la percepción que puede generar que en un noticiero de 10 asaltos, 3 o 4 sean protagonizados de acuerdo a las detenciones. Últimamente hemos conocido, por ejemplo, el caso de la señora Julia Muñoz Valdés, que fue asesinada cuando volvía de su casa del trabajo, o sea, cuando iba a su casa del trabajo, producto de una banda de menores de edad que empiezan a disparar como si esto fuera un juego de video. Imagínate además que adolescentes estén en poder de armas. O sea, es una cuestión que realmente demanda una atención particularmente urgente. Yo este tema lo he relevado al Ministerio del Interior. ¿Y ha tenido respuesta? Tengo la próxima semana reunión con la ministra del Interior, lo he abordado con el subsecretario de Prevención del Delito, que está procurando hacer un trabajo territorial bien relevante, pero acá también es un llamado de atención a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y a que abordemos este tema de cómo los entornos violentos van promoviendo y favoreciendo también la vinculación de chicos a este ámbito que nadie quiere que sea. ¿Y no siente, defensora, que de repente a esta altura del año, yo siento que la gente, la ciudadanía, tiene como una sensación de hastío? Totalmente. De hastío frente a los menores de edad. Dicen, o sea, el otro día escuchaba al exfiscal Chaguán, Chaguán, sí, Sabas Chaguán, que decía, oye, si van a tener derecho a voto a los 16 años, deberían tener responsabilidad a partir de los 16 años. Y se ha abierto como toda una discusión frente a, claro, las bandas que reclutan a los menores de edad, mandan a los menores de edad porque saben que no les va a pasar nada, que a lo más van a estar en un régimen semicerrado, en un cename, y que es la Universidad del Delito, pero finalmente ellos no van a caer en la cárcel y son los que mandan a estos menores de edad. Entonces yo siento que la gente de alguna manera está quedando con una sensación de decir, estos cabros, y como que ven que no pasa nada y que se les permite y cada vez son más violentos. Sí. ¿Cómo se puede manejar eso? Primero, los datos no dicen eso. Déjenme decirles desde ya que un estudio que hizo hace muy poco la Defensoría Penal Pública con UNICEF relevó de manera muy clara cómo en relación a los adultos las internaciones provisorias, o sea, la privación de libertad, se da mucho más en adolescentes que en adultos. Por lo tanto, esto de que no pasa nada es una sensación compleja porque hay que abordarla, pero que hay que entenderla, que no es desde el punto de vista de la evidencia y de los antecedentes una realidad. Si un adolescente comete un delito tan grave como un homicidio, un robo con intimidación, es lo más probable, en razón de nuestro sistema y cómo funciona, que quede en internación provisoria. 30 segunditos ahí. Sí. Un adolescente de entre 14 y 16 años comete un homicidio brutal, con violación. ¿Cuál es la pena máxima que arriesga? 10 años. 10 años. ¿Cuánto encerrado? 10 años de cerrado. Cerrado. Sí. ¿Y ese sistema cerrado te asegura que este individuo se va a resocializar? Ese es el problema. No.
por eso hacía el foco en la debilidad del sistema en términos de la reinserción. Es que ahí está el tema, porque en definitiva les damos un sistema penal, tiene un sistema más benevolente que el adulto, pero si no hay reinserción, no sirve de nada. Estoy de acuerdo. Porque en definitiva vamos a sacar un delincuente con muchas mejores características, o sea, más dotado, porque en definitiva el Sename no sé qué tanto se está trabajando realmente en un encerrado para poder sacarlos de eso. Y si el individuo va a volver con mejores características o más profesionalizado para poder atacar a la sociedad, o sea, en 10 años va a volver peor. Bueno, eso es lo que no debe pasar. Lo sabemos, pero eso es lo que está pasando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como sistema si eventualmente tienen la puerta a sus anchas a ellos? Es lo más cómodo. A ver, primero la responsabilidad de resocializar es indefectiblemente del Estado, sí, a través de sus servicios. ¿Y para qué vamos a discutir? Y esto no es un misterio para los que estamos en este panel ni para quienes nos están viendo, que Sename ciertamente no ha dado el ancho en relación a sus deberes y obligaciones. Y por todo lo lo tanto, contrario. cuando hablamos de la intervención con estos adolescentes, obviamente ese es un trabajo demasiado riguroso y técnico que requiere de una especialización muy profunda para poder lograr concretar el objetivo, que es reinsertar a ese adolescente en la sociedad y evitar que vuelva a vincularse con la delincuencia. Pero para eso también, como sociedad, tenemos un rol, que es cómo somos capaces de brindar ese espacio de resocialización a ese adolescente después de que sale del régimen cerrado. Porque si nosotros, como sociedad, cerramos las puertas post-resocialización, obviamente es muy difícil que se encuentre un espacio distinto de la delincuencia para poder surgir. Y eso es algo que me parece evidente. Lo que quiero decir con esto son cosas que me parecen relevantes. ¿En qué sentido? Primero, no es real que no se dé prisión preventiva para los adolescentes. En términos estadísticos quedó demostrado en un estudio que ellos reciben más privación de libertad proporcionalmente que los adultos. Segundo, que los adolescentes han disminuido su participación en hechos delictivos y que por lo tanto desde ahí es importante tener esto como evidencia para efectos del desarrollo de políticas públicas. Y en términos positivos creo que se ha generado una ley, y el diputado lo conoce bien, que ha dispuesto un agravante especial para aquellos adultos que delincan con niños. Pero no exige que yo demuestre como fiscal que abusé del niño, que en realidad lo obligué, sino que basta con que yo esté delinquiendo con un adolescente o con un menor de edad para que a mí se me agrave la pena. ¿Y eso es importante. No, es una ley. Ley, sí. Lo que es muy bueno, porque en el fondo no implica, como te digo, probar que yo abusé de ese adolescente, lo obligué, lo manipulé, sino que usted, señor adulto, quiere delinquir y está incluyendo en su delito a adolescentes o a niños. La pena, en el caso de si delinque con un adolescente entre 14 y 17 años, no se puede aplicar en el mínimo. Y si es menor de 14 años, se aumenta en un grado. Por lo tanto, ahí hay un tema importante desde el ámbito legislativo que creo que debiera tender a favorecer, ¿no es cierto?, la persecución de los adultos y evitar, de alguna forma, la participación de adolescentes en este derecho.